vamos a ir analizando algunos versículos de la palabra. Y quiero que tomemos como referencia allí a Jeremías en el capítulo 7 y el versículo 1. Vamos a ver unos versículos de la palabra que tienen que ver precisamente con el pueblo de Dios que había sido escogido. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel había sido seleccionado, había sido escogido para que este pueblo llevara, hermanos, el mensaje de Dios hacia las demás naciones. Pero este pueblo hay un momento que cae en una falsa adoración hacia Dios. Y dice ahí Jeremías capítulo 7 y el versículo 1. Quiero que vayamos analizando ya algunos versículos, porque este problema que vivió la nación judía también está repercutiendo hasta el día de ahora en la iglesia, y eso es lo que vamos a evitar que no vaya a surgir en la vida de cada uno de nosotros. Dice Jeremías capítulo 7 y el versículo 1, dice así, hermanos, en la palabra del Señor. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías, hermanos, era el profeta de Dios a quien él había escogido. Dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Es decir, lo que le está diciendo a Jeremías: mire usted, Jeremías, venga y vaya al templo que está ahí en Israel y se pone en la puerta y usted va a decir todas estas cosas. Le dice él, y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Dios o a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea, Jeremías va a empezar a decir el pensamiento de Dios acerca de esa nación. Dice la palabra: Dios de Israel, dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Decir lo que Dios le está diciendo al pueblo: mire, usted mejore su camino y mejore también sus obras. Dice: y os haré morar en este lugar. Luego dice: no fiéis en palabras de mentira. En otras palabras le está diciendo: mire, no se confíe por el hecho de estar en el templo. Diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Luego dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8 dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Qué dice? Vea la condición del pueblo. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baales. Otra palabra, adorando a Baales. Y andando tras dioses extraños que no conocéis. Dejemos ahí la lectura y vamos a ir haciendo algún análisis allí de esa condición de este pueblo, hermanos, que en algún momento, le decía, ellos cayeron en lo que es una falsa adoración hacia Dios. Y esto, hermanos, ha venido trascendiendo y viene hasta el día de ahora, donde va usted a ver que siempre existe esa aptitud, muchas veces, de presentarnos ante Dios con una adoración no sincera, hermanos, sino con una adoración falsa. Pues bien, hermanos, lo que dice la palabra, hermanos, el llamado que Dios hace al profeta Jeremías, lo llama con el propósito de que él llegue al pueblo y le haga saber la condición que ellos están viviendo. Es decir, hermanos, un pueblo que Dios ha seleccionado, no por buenas obras, no porque fuera mejor que otra nación, sino que la misericordia de Dios es seleccionar a ese pueblo porque Dios tenía propósitos específicos con las demás naciones,
Y es por eso que Él extrae a este pueblo, lo aparta, lo santifica, para que este pueblo vaya a otras naciones y hagan y anuncien el mensaje de Dios para esas naciones. Vean qué había pasado. Ese era el proyecto de Dios y esa era la responsabilidad de la nación. Pero sucede algo, hermanos. El pueblo comienza hermanos, de una forma a irse desarrollando. Es decir, desarrollando en sentido económico. En ese tiempo, hermanos, en que se da la separación del pueblo, una parte, 10 tribus quedan en el norte y 2 quedan allá, hermanos, en el sur. Pues bien, una de estas naciones comienza a ir desarrollando. Se crean sistemas bancarios. No existían los bancos, sino que ahí comienzan a surgir los sistemas de préstamos, bancos y todo esto. Se comienzan a crear ciertas medidas de peso, se comienzan, hermanos, a crear algunos tribunales también en ese lugar. Es decir, todo ese desarrollo es muy importante. Dios, hermanos, no está en contra de estas cosas. Es decir, es más, Dios está interesado en el bienestar de la persona. Nunca vayamos nosotros a creer que Dios está interesado en el sufrimiento de nosotros. Dios nunca ha querido el sufrimiento para su pueblo, ni para la iglesia, para ninguna persona. Es más, Dios estableció reglas y medidas para que, hermanos, no hubiera menesteroso ni necesitado en la nación judía. Por eso dio una regla, una ley que decía que cada 50 años, hermanos, todas las deudas, las de que existían, iban a ser perdonadas, las propiedades iban a volver a sus antiguos dueños para que el sistema económico se volviera a reactivar, y dice allá del Deuteronomio, para que no haya menesteroso entre ustedes. Es decir, hermanos, ahí podemos ver que, hermanos, uno de los objetivos de Dios es que en la iglesia y en todo, hermanos, el pueblo antiguo no haya persona necesitada. Ahora bien, el pueblo se había olvidado de eso. Ellos se habían olvidado que habían estado 400 años en el cautiverio. Pero ahora ellos ya habían salido de allí, y como habían desarrollado, entonces ellos estaban ahora, hermanos, esclavizando a muchos en ese sentido. Entonces, ¿por qué razón surgen estas cosas? Una de las denuncias que Jeremías va a hacer al pueblo está, hermanos, en Jeremías 2:13, en el listado que usted tiene allí en su mano, que vamos a ir analizando para que usted vea, y esto no nos vaya, hermanos, a de alguna forma a ser parte de la situación de cada uno de nosotros. Dice Jeremías capítulo 2 y el versículo 13, dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Es decir, este pueblo que él había constituido, una nación a cual él había santificado, dice, este pueblo había cometido 2 males graves ante de Dios. ¿Qué dice la palabra? Lo primero que hicieron, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Es decir, hermano, vea cuál es el problema. Este pueblo se había olvidado que todo lo que tenían era producto de lo que Dios había hecho en la vida de ellos, pero ahora ellos se habían olvidado de Él y se habían retirado, hermanos, y ellos se habían convertido hacia otra forma de vivir. Dice la palabra, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Vea el problema de este pueblo. La destrucción, hermanos, del pueblo judío fue porque ellos se apartaron de Dios. Por eso, hermanos, siempre voy a insistir en esto. Cuando la persona se aparta de Dios, cuando la persona se aparta del camino, hermanos, lo que le está esperando a este individuo, hermanos, es su derrota, su destrucción. Porque así lo hemos visto durante la historia bíblica y lo seguimos viendo hasta ahora en la actualidad. Este pueblo, dice, cavó para sí cisternas que no retienen agua.
Es decir, ellos estaban tratando de suplir sus necesidades en otra cosa ajena, hermanos, a lo que Dios había establecido. Así pasa el día de ahora. Usted va a ver, la persona se ha separado de Dios y luego, hermanos, comienza a buscar la solución para sus problemas en cosas donde Dios no está allí. ¿Y qué pasa? Ahí lo que está haciendo es cavando, hermanos, o construyendo cisternas que están rotas, y esa cisterna no puede retener agua. ¿Por qué, hermanos? Porque está en un lugar donde Dios no está. Y sobre todo se ha separado y se ha alejado del pacto de Dios. El pueblo judío, eso le sucedió. Se alejó de la alianza que Dios había hecho con ellos en el Sinaí. Se separan ellos de eso. Es decir, ellos establecen su propio camino, su propio rumbo, hermanos, y ahí viene la destrucción de esto. Vienen los asirios, destruyen al pueblo de Israel. Allá, hermanos, a Judá, en el sur, lo destruye, hermanos, Babilonia, y se termina todo eso. ¿Por qué, hermanos? Por lo que dice Jeremías, por los males que pues el pueblo ha hecho. Me dejaron, dice, a mí. Quiere decir esto, hermanos, que el día que usted se separe del camino en el cual está, lo seguro es que va a pasar lo mismo que al pueblo. Va usted a caer en una destrucción de su vida. Y eso, hermanos, eso no debemos de permitir. Vamos, hermanos, a hacer algunos análisis ahí de algunos versículos que tienen que ver con el pueblo sobre todo. Dice, hermanos, el versículo 2 que nosotros hemos estado leyendo ahí. Dice así, el versículo dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y dice: oíd palabra de Jehová. Ve, hermanos, Dios está interesado, decíamos, en el bienestar de su pueblo y de la persona. Pero esta persona, hermanos, indiscutiblemente tiene que oír palabra de Dios. No tiene que poner su atención en palabra que fluye del mundo. Porque le decía en muchas oportunidades, hermanos, el mundo tiene una forma de vivir diferente a la que Dios nos ha ordenado a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 12 y el versículo 2, dice: no se acomode a este mundo. Es decir, lo que él está diciendo: mire, este mundo piensa así, este mundo actúa así, pero usted no debe de pensar así, ni actuar así, porque usted, a pesar de que está en este mundo, no pertenece a este mundo. El apóstol Pablo dice, él, muy bien, dice a los filipenses, dice: nuestra ciudadanía está, dice, en los cielos. Es decir, aunque usted tenga una partida de nacimiento que diga salvadoreño por nacimiento, esa es su nacimiento físico, biológico, humano. Pero, hermanos, espiritualmente su nacimiento, su ciudadanía no es de este mundo. Entonces, por esa razón, usted no puede ser compartible con este mundo. El apóstol Pablo así lo dice. Cuando no se es compartible, hermanos, es bien fácil de entenderlo. Usted ha visto un ejemplo, digamos. Usted tiene un vehículo y se le arruina una pieza del carro. Luego usted va y lo primero que usted va a comprar una pieza que sea compartible para que encaje bien con donde usted la necesita. Pero si va a comprar otra pieza de otra marca, no va a quedar bien porque no es compartible, porque no son iguales. Entonces, por eso Pablo dice, mire, no se acomode a este mundo. Es decir, no se amolde a las exigencias del mundo, porque entonces nosotros vamos a caer también en ese problema que cayó la nación de Israel. Hermanos, con una adoración falsa hacia Dios. Ahora bien, el pueblo judío se había, hermanos, creado, hermanos, podemos decir, una imagen falsa de Dios. Por eso, hermanos, es bien importante.
cada uno de nosotros debemos de crearnos, hermanos, la imagen de Dios, pero al Dios de la Biblia. Es decir, hermanos, al Dios revelado, al Dios manifestado, hermanos, pero no un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, a como yo lo percibo y como yo lo quiero para mí. Verá, hay un problema ahí y quiero que nos vayamos hacia Isaías. En el capítulo, hermanos, 1, vamos a ver algunos versículos ahí para esto, hermanos, que quiero aclarar ahí de la condición de este pueblo. Lo que vamos haciendo, hermanos, es poniendo la base hacia dónde vamos a continuar con el estudio de esto que estamos viendo, una falsa adoración. Dice la palabra en Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 2, dice así: oíd cielo y escuchad tierra. Dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos, dice, se rebelaron contra mí. Venga, lo primero, hermanos, que Dios está señalando por el profeta Jeremías es que este pueblo se ha rebelado contra Dios. Y ese es uno de los problemas que está él señalando allí. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel, dice, no entiende, ni mi pueblo no tiene conocimiento. Vea, producto de no haber conocimiento allí, ni haber entendimiento de Dios, ellos se habían desviado del camino. Hermanos, una de las cosas más importantes en su vida cristiana, hermanos, es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ese conocimiento a usted le va a hacer, le va a dar fuerza para superar en los días malos, en los días de prueba. Lo habíamos explicado la vez pasada. ¿Cómo fue que Jesús venció la tentación en el desierto? Decíamos, a través de la palabra. Cuando Satanás llegó con una oferta hacia él le dijo, escrito está. Y las 3 veces que Satanás llega hacia él le responde siempre, escrito está, y le cita la Biblia, es decir, lo que se tenía en ese tiempo. Entonces, hermanos, una de las situaciones problemáticas para el pueblo de ese entonces fue que no había entendimiento ni conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando usted ve allá en Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 43 por ahí, dice la palabra que el pueblo, dice, perseveraba en la enseñanza y en la doctrina de los apóstoles. Es decir, lo más importante, hermanos, es eso, la enseñanza y la doctrina, hermanos, de la palabra del Señor. Ahora bien, sigue diciendo la palabra, vea, el pueblo, estamos tomando de referencia al pueblo para caer, hermanos, después en lo que es la iglesia. El pueblo se había convertido en un falso adorador hacia Dios. Dice el versículo 11 de Isaías, que estamos leyendo, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ve, hermanos, el pueblo era bien radical en sus sacrificios, en sus ofrendas. Ellos oraban, hermanos, 3 veces al día. Ellos ayudaban 3 veces a la semana. Ellos daban sus diezmos, ellos daban sus ofrendas, y todo eso era, hermanos, estrictamente de cumplimiento para ellos. Pero viene el profeta Isaías y le dice, mire, ¿para qué sirve todo eso que están haciendo? Le dice, vea, ¿para qué sirve? Dice. Luego dice el versículo, hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es decir, todo esto, a Dios esto lo tenía a él, era una ofensa para él. Hermanos, cuando la persona hermanos, su vida, hermanos, su diario vivir, no es una adoración hacia Dios, o no es una ofrenda hacia Dios, lo que nosotros hacemos, la ofrenda que nosotros presentamos ante Él, sea ofrenda económica, sea ofrenda de servicio, de alabanza, de adoración hacia Dios, todo eso, hermanos, cae en lo que es una falsa adoración. Por eso Dios le dice a aquel hombre,
vea, le dice, si cuando te acerques al altar a depositar tu ofrenda, dice, te recuerdas que tiene un inconveniente con tu hermano, le dice, ve, le dice, reconcíliate con él y entonces ve y deposita tu ofrenda. Porque esa ofrenda no iba a ser recibida por Dios, es decir, no iba a ser de agrado hacia Él, porque la condición del oferente no era la adecuada para ofrendar hacia Dios. Entonces, hermano, esto es lo que está viviendo la nación en ese momento. Es decir, una nación que se ha desviado del camino, una nación, hermanos, que se ha construido su propio camino y se ha olvidado de Dios. Todo ese sacrificio que ellos presentan hacia Dios, para Dios es una ofensa. Y por ahí, hermanos, pues no lo vamos a ver en este miércoles, en los siguientes miércoles, pero vamos a ver más hacia adelante, donde Él dice que toda la salmonía, todos los instrumentos, todo eso, dice, le es ofensa a Él cuando el pueblo, hermano, por la condición del pueblo. Entonces, esto nos quiere decir a nosotros, hermanos, de que nosotros, la alabanza mejor hacia Dios no es la que usted presenta a la hora del culto. La alabanza que a Dios le agrada más es su propia vida hacia Él. Por eso, hermano, usted mismo, su diario vivir, su comportamiento, esa es la alabanza de Dios y que agrada a Él. Un momento de culto, hermanos, cualquiera se puede acomodar. Usted ha visto, sobre todo en el campo se ve esto. Muchas veces llega un bolito a la iglesia, hermanos, se siente en una esquinita, bien quietecito, no hace nada, porque ve el medio donde está y se acomoda allí. Pero ve, hermanos, y muchas veces así sucede también en la iglesia. La persona en la iglesia, hermanos, manifiesta toda una gran santidad, pero al final de esa santidad no es nada agradable hacia Dios. Y nos pasa lo mismo que le sucedió, hermanos, a la higuera. Usted se recuerda esa parábola que dice la Escritura, que dice que Dios, cuando iba de Jerusalén, me parece, a Betania, por ahí más o menos, dice que en ese camino se encuentra, dice, con una higuera. Él ve a la higuera, hermanos, muy frondosa, sus hojas muy verdes, muy bonitas. Pero cuando él llega a buscar fruto, no tiene nada la higuera. En otras palabras, la higuera solo era una apariencia. Así sucede en el cristianismo. Mucha persona, hermanos, tiende a caer nada más en una religiosidad, en una santidad de apariencia nada más, pero en su, hermanos, en su diario vivir, donde más lo conocen, hermanos, ven que no es nada de eso. Hermanos, voy a decirle algo, hermanos, que a mí, a veces a uno, hermanos, hay cosas que le agradan. A mí no me gusta hablar de mí, hermano. Usted sabe que cuando predico de mí no digo nada. Pero ve, hermanos, resulta que un día de estos se me dice un compañero de trabajo, hermano, un compañero que tiene 20 años más o menos, de quien nos vemos todos los días. Es decir, me conoce exactamente bien. Pero vino y una vez me dijo, creo que antes de salir de vacaciones, casi por ahí me dice, pero vea, me dijo él, en una expresión así, muy sincera, me dice, pero mire, me dice, es que usted, me dice, tiene, me dice, una conducta intachable aquí. Bueno, le digo, quizás no me ha visto en la casa, ¿verdad? Pues sí, hermano, es que la situación es, mire, si yo voy a convivir 8 horas, 9 horas laborales con alguien, hermano, hay que tratar, hermano, de que se vea que verdaderamente se es lo que se dice. Entonces, hermanos, vea, pero estamos viendo esa parábola de la higuera. Entonces, le digo, hermanos, en el sentido, porque a veces le decía, hermanos, usted presentarse en el culto, hermano, cantar a Dios, levantar las manos, brincar si usted quiere y hacer lo que quiera, hermanos, no es algo complicado. Sino que, hermanos, eso, hermanos, no, eso a veces, muchas veces la emoción, hermanos, es muy buena y cautiva el momento, pero lo más importante, es decir, lo que a Dios le interesa más en su vida, no es la conducta que usted tiene dentro de la congregación, sino que es la conducta que usted tiene fuera de la congregación. Porque allí es verdaderamente, hermano, donde se necesita el ejemplo que tenemos que dar. Entonces, vea, sigue diciendo este versículo. El versículo 13 del capítulo 1 dice así:
vea el reclamo que Dios está haciendo al pueblo. Porque ellos, hermanos, este pueblo, hermanos, más adelante vamos a ver en Oseas, es que este pueblo era cruel. Y a pesar era el pueblo de Dios. Y es por eso que la ofrenda que ellos hacen, hermanos, presentan a Dios, no le agrada a Dios. Dice así el versículo 13: no me traigas más vana ofrenda. Bueno, decía, mire, si el pueblo judío físicamente no llegó a presentarle vana ofrenda a Dios. Es más, la ley decía que ellos tenían que escoger lo mejor. Entonces, hermanos, quiere decir que la ofrenda era vana, no por lo que presentaba, sino por lo que ellos eran en sí mismos. Tenemos el ejemplo de Abel y el ejemplo de Caín. Estos dos hermanos se presentan ante Dios y cada uno presenta su ofrenda. Las dos ofrendas eran agradables a Dios y muy buenas las dos. Pero vea la palabra, cuando usted ve ahí Génesis, dice: y Dios vio a Caín, o vio a Abel y a su ofrenda. Es decir, las dos cosas. Él primero ve al oferente y después ve la ofrenda. Y es por eso es que Dios recibe la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Por esa razón dice él al pueblo: no me traigas más vana ofrenda. Dice: el incienso me es abominación. Es decir, todo lo que ellos hacían era abominación hacia Dios. Y yo, hermanos, me pongo a pensar sobre esto. Ve, hermanos, si nuestra conducta, hermanos, afuera no es la que Dios le agrada, quiere decir que cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos en la iglesia, cuando oramos en la iglesia, cuando diezmamos y ofrendamos, quiere decir, hermano, que todo eso es abominación y ofende a Dios, cuando nuestra condición no es la que Dios espera de una iglesia a la cual Él ha escogido para que le sirve y le represente aquí en la tierra. Recuérdense aquel versículo que decíamos allá por Mateo. Dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, hermano, que en otras formas lo que está diciendo, mire, si la iglesia no cumple, hermanos, con su ministerio o con su trabajo que se le ha encomendado, entonces lo que quiere decir, la iglesia no responde, hermanos, o no sirve. Eso es lo que quiere decir esos versículos ahí. Entonces, eso es lo que dice aquí el versículo. Dice: luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Es decir, le hastiaba eso a Dios. Dice el convocar asamblea, es decir, así como estamos nosotros acá, alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero eso que hacía el pueblo, para él, dice: yo no lo puedo soportar. Es decir, porque Dios veía a esa persona o a esas personas, lo veía como una ofrenda desagradable ante Él. Hermano, yo le pregunto a usted y me pregunto yo mismo: Señor, ¿yo seré una ofrenda desagradable ante usted? Yo digo: Señor, yo me paro aquí a predicar todos los miércoles, hermanos, con la ayuda de Dios. Y hermanos, y yo no quiero que esto que estoy haciendo vaya a ser desagradable ante Dios, sino que al contrario, que Él vea, hermanos, así como Él dijo allá con su hijo: este es, dijo Él, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínense qué bendición que el Señor dijera: mire, esta es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Pero vea, pero puede ser lo contrario también, ¿verdad? Una persona, la ofrenda, yo no la puedo soportar. La ofrenda, vea, la oración, vea, todo su servicio, para mí me es abominación, pudiera decir, en otra condición. Luego dice: son iniquidad y vuestras fiestas solemnes. Luego dice el versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, no oiré lo que le está diciendo. Mire, yo no voy a responder a eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la condición de la persona no era la adecuada. Ahora vean, hermanos, qué terrible es esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos analizando, hermanos, que la imagen de Dios comienza, hermanos, a deformarse
hermanos, cuando nosotros nos separamos de Dios. Ahora, ¿por qué razón el pueblo había caído en una falsa adoración? Porque se había separado del camino. Le decía, la alianza que Dios establece con, hermanos, con Moisés en el monte Sinaí, esa alianza ellos la habían rechazado. Es decir, hermano, lo que los estatutos, decretos y leyes que Dios había dado, ellos los habían desechado, se habían apartado del camino. Y cuando la persona se aparta del camino, hermano, viene a hacer cosas desagradables ante de Dios. Por eso siempre le digo muchas veces lo mismo. Su oración todos los días, en la mañana: por favor, Señor, ayúdeme a vivir este día en obediencia a su palabra. Hermano, es que yo sé que una persona que vive en esa dirección es una persona de éxito en la vida. Éxito en todo sentido de la palabra. Hermanos, es decir, no quiero decir con eso que usted nunca va a tener un problema. No, al contrario, posible que tenga mayores problemas graves, pero van a ser superables, hermano, y va a salir adelante, porque usted, como dice aquel versículo, hermanos, de Mateo 10:27, que usted está en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Entonces, hermano, lo que sucede en esas dos manos, hermanos, es porque Dios lo permite. Entonces vamos a salir, hermanos, triunfantes sobre eso. Pero se necesita, hermanos, de que nosotros, hermanos, no nos apartemos del camino. No vaya usted a buscar soluciones, como dice el de Isaías. Se han hecho, dice, se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, es decir, la persona anda buscando saciar su sed en un lugar donde no hay, hermanos, agua de vida de la que el Señor está ofreciendo. A veces, hermanos, hay un problema y la persona, en vez de acudir hacia Dios, de buscar y refugiarse bajo la sombra del omnipotente Dios, lo que hace, hermano, ir a buscar lugares ahí, hermanos, espiritistas. Y eso es lo peor que la persona puede hacer. Hermanos, eso creería de que no debe ni aún mencionarse dentro de la congregación, en el sentido de que vamos a ser participantes de esas situaciones, porque entonces estamos, hermanos, buscando solucionar problemas, hermanos, o saciar la sed en cisternas rotas. Mejor, dice la palabra, hay que buscar a Dios, donde Él es la fuente de agua de vida. Así le dijo el Señor allá a aquella mujer samaritana. ¿Se recuerda lo que le dijo? El que tomare de esta agua, le dijo, volverá a tener sed. Más, dice, el que tomare del agua que yo le daré, dice, este nunca tendrá sed y saltará, porque esta es una agua de vida, dice, que salta hacia vida eterna. Es decir, el agua que Cristo Jesús está dando. Vámonos a un versículo que tenemos ahí en Amós. Porque vean, hermanos, lo que dice ahí Amós en el capítulo 5 y el versículo 12. Vea, dice así la palabra del Señor. Vamos hermanos, ya se fue el tiempo. Dice así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. ¿No les suena parecido a este tiempo? Es decir, vea, lo que el pueblo estaba haciendo, hermanos, es decir, hermano, se aprovechaba del más débil. Y cuando esta situación, hermano, se llevaba a los tribunales, entonces manipulaban. Por eso le decía que ellos ya habían creado sistemas de justicia. Pero ¿qué hacían ellos, hermano? Manipulaban todo para que aquel perdiera. Hermanos, si usted comienza a analizar la historia, vea, hermanos, y más adelante lo vamos a ver, no ahora, pero el templo lo habían convertido en un sistema de corrupción. Por eso, hermanos, usted va a ver, nunca usted va a ver a Jesús ofreciendo un sistema de culto, de adoración en el templo. Nunca Jesús llega al templo a adorar, sino que todo lo hace afuera, porque el templo, es más, Él predijo la destrucción, y eso lo llevó a Él a la muerte, porque el templo, hermanos, lo habían convertido como una tapadera para, hermanos, para cubrir sus situaciones corruptas.
Por eso dice Amós, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. En otra palabra, le está diciendo, mire, yo sé los pícaros que son ustedes, le quiere decir. Que sigue diciendo la palabra, dice, y de vuestros grandes pecados. El pueblo, hermano, el pueblo de Dios era así. Y luego dice, sé que afligís al justo. En otras palabras, hermanos, vea, pasó o sucedió algo, hermanos, que hasta cierto punto, hermanos, bien complicado. En el templo, hermanos, se llegó a manejar una riqueza bárbara, mucho dinero, de la ofrenda, de todo, el campesino y todo. Luego el templo se convirtió en un lugar de préstamo también para los que cultivaban la tierra afuera. Y cuando ellos, hermanos, no podían pagar, les confiscaban las tierras. Por eso que usted va a ver que el sacerdocio del templo eran los dueños de las grandes propiedades, porque ellos se la habían quitado a los menesterosos, es decir, a los pobrecitos. Por eso, hermanos, Dios manda al profeta Oseas. Y hermanos, y cuando Oseas comienza a predicar, hermano, Oseas nada más predica como 3 minutos en un lugar y lo quitan y le toca irse para otro lugar, porque él les está diciendo la verdad a ellos allí. Hermanos, es una situación bien terrible. Por eso volvemos a leer el versículo. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, es decir, sé lo que están haciendo. Y luego dice, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres, es decir, aquel, hermano, igual ahora. Usted va a ver, hermanos, usted póngase en un tribunal con un poderoso de aquí, hermano, usted pierde. Lo vamos a perder. ¿Por qué razón? Porque se manipula la información y se hace un puño de cosas ahí, hermano, para hacer perder a aquel. Entonces, eso es lo que hacía el pueblo. Entonces, por eso es que Dios, hermano, manda al profeta Isaías, manda al profeta Jeremías para que vaya a decirle las verdades a ellos, y los manda al templo, hermano, porque el templo era donde estaba todo ese problema. Vean, sigue diciendo el versículo que ahí tenemos, hermanos, el versículo de Amós, siempre, 5:22. Dice así. Dice, y si me ofrecieres vuestro holocausto y vuestras ofrendas, es decir, lo que le está diciendo, mire, si ustedes ofrecen todo esto, dice, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es decir, ¿sabe por qué? Porque ellos habían creído, hermanos, de que ellos podían hacer todo lo que querían en la semana. Pero cuando llegaba el día sábado, el domingo, si lo queremos decir para el contexto de nosotros, llevaban el mejor animal, lo ofrecían en el templo, y hermanos, como sacrificio hacia Dios, y ya creían que con eso Dios estaba contento con ellos. Por eso le decía, falsa adoración. Entonces vean qué problema hay, hermano. Y por eso dice él, mire, si me van a ofrecer vuestro holocausto y vuestra ofrenda, dice, yo no la recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. ¿Qué dice? Quita de mí la multitud de tus cantares. Es decir, mire, es por gusto que esté en el templo cantando. Por gusto, dice, le está diciendo él hacia el pueblo en ese momento. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cree que la alabanza, hermanos, no era grata? ¿Se dio la alabanza? Sí, hermanos. Los instrumentos, hermanos, santificados para alabar y glorificar a Dios, todo eso era bueno. El problema no era la alabanza, no era el instrumento. El problema era, hermanos, la persona que estaba en el templo haciendo este tipo de situaciones. Eso era lo que no agradaba a Dios. Sin embargo, ellos se habían creado la imagen que podían manipular a Dios con una ofrenda. Y ustedes, hermanos, eso existe el día de ahora. Usted va a ver, hermanos, mucho existe esta situación también hasta el día de ahora, donde a veces nosotros creemos que con una actitud, hermanos, de rogativa, vamos a convencer a Dios. Es decir, hermanos, a Dios, a usted no le va a convencer más que con una actitud de que su vida sea una vida de adoración hacia Dios. Se recuerda aquella alabanza que a mí me gusta mucho, porque dice, la alabanza eres tú, dice. Es decir, no es lo que usted canta, la adoración hacia Dios, que es muy bueno.
No es lo que usted hace, sino es su estilo de vida, es la adoración y la alabanza hacia Dios. Porque ve a otra persona y dice, mire fulano, mire qué conducta, mire qué situación. Pero cuando nosotros, nuestro comportamiento es diferente, entonces otros comienzan a criticar. Por eso dice la palabra, dice allá, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque por nosotros es, hermano, es vituperado o ultrajado, dice, el nombre de Dios, por causa de nuestra situación. Entonces, vean el versículo, hermanos, y nos vamos a quedar por ahí en ese versículo que estábamos leyendo: quita de mí la multitud de tus cantares. Yo me imagino, hermanos, en la iglesia, hermanos, y solo solo pienso, donde la persona está cantando, decirle, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, y todo eso, y Dios ve y dice, pura mentira, esa falsa adoración, solo palabrería. Pero en lo que Dios espera de la persona es lo que la persona no es. Entonces ahí caemos, hermano, en lo que le decía, una falsa adoración, es decir, solamente una apariencia, así como la higuera, ¿verdad? Una higuera pero muy frondosa por fuera, buenas hojas, que cuando Jesús la vio, dijo él, no hombre, aquí van a haber buenos frutos. Y cuando él llega y comienza a ver, hermano, a mover las hojas, no encuentra nada. Solo hoja por un lado, hoja por otro, y frutos, nada. ¿Por qué, hermano? Porque solo tenía una apariencia frondosa. Y no había nada de fruto en esa higuera. Entonces así pasa el día de ahora, hermano. Un cristianismo de apariencia nada más. Es decir, no hay fruto. Y usted sabe cuáles son los frutos, lo que dice el apóstol Pablo en los Gálatas, ¿verdad? Él dice, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son los frutos que Dios quiere, hermanos, encontrar en nosotros. Pero cuando Él viene, hermanos, y comienza a ver y levanta y ve que no hay frutos, no dice. Ve si hay paz, tampoco. Ve si hay ahí fe, no hay. Entonces, pues dice, entonces solo es una apariencia nada más. Y eso, hermanos, eso es lo que la palabra del Señor está tratando, hermanos, de que no surja. Si esto pasó en el pueblo judío, pero esto que no pase en la iglesia de este día. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Apocalipsis, hermanos, que este tipo de persona de apariencia, como ahora recuerden usted, hermano, la iglesia está abierta a todo. En la iglesia puede entrar de todo. Ahí a nadie se le restringe la llegada. Pero va a llegar un día donde dice la Escritura, por cuanto tú eres ni tibio ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, la iglesia, hermanos, en el momento de los tiempos escatológicos finales, la iglesia, hermano, o la persona que solo vivió un estilo de apariencia, un cristianismo de apariencia, esta persona, hermano, será expulsada del cuerpo de Cristo. Así como dice la Escritura, ¿va? Imagínense usted, hermanos, solo termino ya con esto. Usted hay cosas que el cuerpo no se lo tolera, el estómago no se lo tolera. Por ejemplo, digamos, en mi caso, ¿no? el pescado ese con huevo, a mí, hermano, eso solo medio me llega al estómago y se me pone horrible el estómago. Es decir, si yo tratara, hermano, de comerme un pedacito de eso, de momento el estómago me lo expulsa porque no lo tolera. Entonces, ahora la iglesia, hermano, sigue toda junta de igual forma. Pero llega un momento que ya no va a ser tolerable y va a ser expulsado. Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué razón, hermano? Porque solamente vivió un cristianismo de apariencia, una santidad falsa. Nos vamos a quedar hasta ahí, hermano, y luego vamos a continuar porque nos va a llevar unos varios días con este tema. Hermano, recuérdese, una falsa santidad. Vamos a darle las gracias a Él, hermanos, en esta noche. Que el Señor nos bendiga cada día con su palabra. Y sobre todo, hermanos, que nos ayude, hermanos, a serle fiel a Él. Y a usted vivir, hermanos, siempre bajo esa palabra del Señor. Nadie es perfecto.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todos fallamos en diferentes formas. Pero vea algo que sí, no debe de ser. Es decir, usted comete un error ahora y usted repite el mismo error el día de mañana, eso ya no es correcto. Es decir, yo puedo cometer un error, pero eso no se debe de repetir. Porque si eso se repite y sigue, entonces se convierte en una forma de vivir de la persona, que es lo que Dios no quiere. Entonces vamos a darle las gracias a Él en este día, hermano. Padre,